Hola, muy buenas. Hoy desde Mael Asesores y tal y como prometimos ayer, tenéis un nuevo vídeo, en este caso un poco más largo de lo habitual porque el tema de hoy lo requiere y que por eso me veis sentada y en una perspectiva distinta a la que siempre suelo hacer los vídeos, pues para explicaros las novedades que se introducen con la reforma del Reglamento de Extranjería. Pues nada, como les indicábamos ayer en un vídeo súper cortito y fugaz, este vídeo vamos a tratar los principales cambios y más importantes que se dan pues con esta publicación en el BOE de la modificación del reglamento que teníamos hace tantos años y que bueno, se aprobó el martes 26, el miércoles 27 se publica en el BOE y este reglamento va a tener, digamos, entrada en vigor pasados 20 días. Si mis cálculos no fallan, sería a partir del 14 de agosto. Esto es muy importante para aquellos extranjeros que se encuentren ya en España, bien sea con residencia, sin residencia, porque se van a tratar temas pues, de residencias iniciales y también temas de renovaciones de permisos ya existentes. Y bueno, también es importante para aquellas personas que se encuentran fuera de España y que pretenden venir a España, ¿no? Y que tienen que organizarse pues, o estructurar los planes en el tiempo. Entonces, bueno, os aconsejamos que os quedéis viendo este vídeo porque, bueno, vamos a intentar hacer lo más fácil posible entender estos cambios que se avecinan. Aprovechamos para invitarles a que se suscriban al canal porque, como ven, se promete una gran cantidad de cambios y a lo que estábamos acostumbrados ahora esta reforma era deseadísima, pero sí que es cierto que trastoca pues digamos todo lo que teníamos afianzado hasta ahora y claro, ahora hay que ponerse las pilas para entender bien cuáles son los requisitos y cómo se va a proceder en las oficinas de extranjería. Entonces, por ello, si no estás suscrito, hazlo, activa importantísimo lo que es la campanita y nada, pues este es un vídeo general, pero con el paso de los días y conforme vayamos teniendo constancia de noticias y de instrucciones por parte de las oficinas de extranjería, pues iremos subiendo vídeos más concretos sobre permisos, pues como hasta ahora hemos ido haciendo en el canal, el arraigo laboral, el arraigo social, porque todo va a cambiar. Así que bueno, empezamos. Y a ver, sí que es cierto que, bueno, tengo aquí la chuleta y por eso también estoy haciendo el vídeo sentada, porque es imposible poder recordar todo. Pero bueno, no voy a seguir el orden de tal cual está puesto el texto en el Boletín Oficial del Estado. Voy a empezar a hablar, en primer lugar, por los arraigos y las modificaciones que esto implica. El primer arraigo que encontramos y que se ha modificado es el arraigo laboral. Hace cuestión más o menos de un año, si no recuerdo mal, hubo pues una novedad con como les indicábamos en los vídeos que dedicamos a ello en su día, hubo una sentencia que modificó todo lo que era el arraigo laboral, no teniendo únicamente esta figura que hasta ese día de la sentencia se utilizaba de manera residual, es decir, se pasó de un arraigo en el que tú tenías que demandar a tu empleador a poderse demostrar a través de cotizaciones o a través de cualquier prueba que habías trabajado, pues porque a lo mejor estabas en una situación de irregularidad, luego por lo que sea hubo una irregularidad sobrevenida, quedaste sin residencia y entonces pues a través de esta sentencia se facilitó que las personas pudiesen volver a conseguir su permiso de residencia presentando cotizaciones. Esto a día de hoy sigue. ¿Cuál es la modificación que se ha introducido? Pues bueno, en su día la instrucción que se dio a las oficinas de extranjería era que se computasen solo aquellos periodos que habían sido trabajados por un mínimo de 30 horas a la semana o si por ejemplo se tenían simultáneamente varios trabajos, pues que entre esos varios trabajos se sumasen 30 horas semanales. Es decir,
30 horas semanales, ya sea con un trabajo, con 2 o con 3 o con varios, que se pudiese computar 6 meses de cotizaciones. La novedad que se introduce, porque eso sigue, es que se pueda demostrar que se ha cotizado al menos un año, ya no son 6 meses, un año, en jornadas de 15 horas semanales. Esa sería la primera novedad. Y luego, muy importante, novedad que se incluye en este arraigo laboral y que por petición popular y que nos parecía demasiado injusto, es que se tengan en cuenta las cotizaciones también de aquellas personas que han cotizado durante 6 meses, atención, y dice el reglamento, continuados, como trabajador autónomo. Por lo tanto, todas aquellas personas que se quedaron fuera de la posibilidad de presentar el arraigo laboral como autónomos, ahora están incluidos, ya no se tienen que ir a la vía judicial, sino que esto es muy importante pues para tantos trabajadores que en su día cotizaron como autónomos y que de forma discriminatoria la instrucción los dejó fuera. Así que ahora sí que se puede presentar el arraigo laboral. Seguimos con el arraigo laboral, pero en el sentido antiguo, es decir, cuando tú podías demostrar que habías estado trabajando de forma irregular para una persona en lo que coloquialmente en España llamamos en B o en negro. Ahora mismo en el reglamento esto se separa en un artículo distinto al arraigo laboral y se llama autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con las autoridades. Esto bien engloba a personas que estén colaborando con autoridades administrativas, policiales, fiscales, judiciales, ¿vale? Y luego, en el sentido de presentar pruebas de que has estado trabajando en B, sería un arraigo por colaboración con la administración laboral. El cambio, que esto ya no se va a presentar ante la Oficina de Extranjería, sino que se va a presentar ante la Dirección General de Migraciones, no en cada ciudad, ¿no?, sino en Madrid directamente. Y bueno, en esto no cambia nada, y es que cuando se dé un caso de estos, Inspección de Trabajo se pondrá cartas en el asunto y lo más normal es que sancionen a esa persona que dio empleo en su día de forma irregular a la persona interesada en este caso, que sería el extranjero. Vale, con el arraigo social tenemos también una novedad, y es que, bueno, anteriormente lo que se exigía es que cuando habían varios contratos de trabajo, entre ambos contratos sumasen 30 horas a la semana de jornada laboral. Actualmente esto sigue, pero existe una diferencia, y es que antes esos contratos de trabajo tenían que ser para cubrir una misma ocupación. Es decir, si tú, por ejemplo, conseguías como camarero, ¿no?, en un bar un contrato, por ejemplo, a 15 horas y luego conseguías a 15 horas un contrato de trabajo como, no sé, seguridad, esto no servía porque tenían que ser de la misma ocupación. Ahora mismo, y claro, falta ver un poco, ¿no?, porque todo esto son pinceladas y cosas que estamos entendiendo leyendo lo que se ha publicado, pero ahora mismo, según el texto, te dice que sería para presentar varios contratos dentro de actividades en una misma o distinta ocupación, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador. Por lo tanto, con la diferencia que encontramos con el arraigo social anterior es que se pueden presentar varios contratos de distintas ocupaciones. Eso es, pues bueno, una modificación importante. Y luego la otra modificación que encontramos es que se reduce a 20 horas semanales para aquellas personas solicitantes que tengan a cargo menores o personas que precisen medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, aquellas personas que tengan a su cargo menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada pueden tener una excepción y presentar no contratos de jornada completa o de 30 horas sumando varios contratos, sino 20 horas a la semana. Como les decimos, todo esto habrá que hacer pinceladas a lo largo que vayamos subiendo vídeos que tratemos más detenidamente cada una de las figuras.
Seguimos con la tercera figura de los arraigos, que es el arraigo familiar. En este arraigo ahora se van a englobar muchos más supuestos, y es que en el caso de lo que es la tarjeta de familiar de comunitario, en algunos supuestos desaparece para pasar bajo o englobarse bajo la figura del arraigo familiar. El arraigo familiar sigue igual, lo único es que se están añadiendo varios supuestos y ahora los mencionamos aquí. Hablaríamos de cónyuge, pareja de hecho, ascendientes y descendientes, ¿vale? Entrarían dentro del arraigo familiar y, como les decimos, un supuesto muy importante y que vemos que es un gran avance es que cuando se trata de ascendientes de más de 65 años, no hay que demostrar, como en el caso anterior, que esta persona está a cargo del ciudadano de la Unión Europea. Y sí que se tendrá que demostrar en aquellos casos en los que el extranjero a reagrupar tenga una edad inferior a 65 años. Esto nos ha parecido súper importante. Aparte, uno de los supuestos que consideramos que es nuevo y que la verdad es que también da facilidades es que se incluye dentro del arraigo familiar aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en España y que tienen a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad, siempre y cuando esa persona con discapacidad esté dentro de lo que se conoce como el núcleo familiar. En lo que son las figuras de la familia extensa o, por ejemplo, las parejas de hecho no registradas, no se dice nada, entonces por lo tanto consideramos que eso sigue igual dentro del régimen comunitario, pero bueno, como les decimos, habrá que esperar a nuevas instrucciones. Seguimos con el arraigo para la formación. El arraigo para la formación es una de las figuras que, hubo un revuelo de alegría, ¿no? Porque esto es algo totalmente nuevo y nada, básicamente es una figura en la que se concederá la residencia por un año a aquellas personas que vayan a realizar estudios superiores o, por ejemplo, una formación profesional en España. Los requisitos que se están exigiendo aquí es que se encuentre la persona en situación irregular en España desde hace 2 años y un compromiso para la realización de los estudios que les indicábamos. Cuando se presenta esta solicitud no es necesario que la persona esté matriculada, pero bueno, pasa un poco como con el arraigo social a día de hoy, en el que se dará un tiempo, que exactamente creo que decía el reglamento 3 meses, para presentar la matrícula en los estudios. Se podrá, prorrogar este permiso un año más y, en el momento en que se finalicen los estudios con éxito, se podrá presentar cuando se tenga que renovar, un permiso de residencia y trabajo y se dará por 2 años. Otro de los aspectos que se trata y de manera extensa en lo que es la cuestión de la modificación esta es las solicitudes de residencia por cuenta ajena, que como ya saben es muy complicado este procedimiento porque se tenía en cuenta la situación nacional del empleo y es un trámite un poco pesado, ¿no? Porque hay que primero publicar oferta del empleo en el SEPE. Y claro, se iba con los plazos entre la publicación, más luego resolver extranjería, más todo lo que había que hacer, se alargaba mucho en el tiempo. Sí que es cierto que ahora sigue estando estos requisitos, pero se acortan los plazos de las publicaciones en lo que es la oficina de desempleo. Esto sí que le dedicaremos un vídeo más extenso porque es una cuestión un poco más compleja. Y la verdad es que si no se nos va a alargar mucho el vídeo, así que esto lo trataremos un poquito más adelante en los próximos días. Otra de las novedades y súper importante es respecto a la reagrupación familiar, sobre todo de cara a lo que viene siendo los medios económicos para poder reagrupar a lo que son los descendientes. Con la pandemia ya vimos no sé si eran sentencias o instrucciones en las que se decía que había que tener en cuenta la situación delicada a nivel económico de las personas, porque había gente que estaba en ERTE o se habían quedado sin trabajo, y entonces se reducía un poquito las cantidades a la hora de poder reagrupar a menores de edad.
En este caso, esto digamos que se ha hecho ya oficial y se indican cantidades inferiores para poder presentar la reagrupación de los menores. Como les decimos, lo trataremos todo más detalladamente en vídeos posteriores. Súper importante, y respecto a las renovaciones, cuando te daban una tarjeta de residencia temporal, te la daban por un año, y cuando tirabas a renovar esa tarjeta podías renovar 2 años, tenías que volver a renovar por 2 años más, y cuando ya llevabas 5 años en España renovabas por una tarjeta de larga duración. Esto de tanta renovación se acabó con lo que han publicado. Ahora, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? Pues te van a dar tu permiso inicial de 1 año, y cuando renueves no renovarás por 2 años, lo que se hará será renovar automáticamente siempre y cuando se cumplan los requisitos, por 4 años más. Esto es notición, ¿vale? Esto es muy importante y muy beneficioso para ustedes. En cuanto a las tarjetas renovadas y permisos de trabajo, hasta a día de hoy lo que se tenía en cuenta es que tú renovabas, por ejemplo, con un contrato por cuenta ajena, y si dentro de, no sé, un tiempo, dentro de ese mismo periodo, ¿no?, de que te habían dado la tarjeta renovada, te daban por ejemplo, por cuenta ajena, ¿no?, y tú en 3 meses de repente dices, mira, no me interesa seguir por cuenta ajena, quiero hacerme autónomo, o quiero compaginar mi actividad por cuenta ajena y ser autónomo al mismo tiempo. Esto era un poco problemático porque había que, no tenías una autorización de permiso de trabajo en general, sino que tenías un permiso de trabajo X. A día de hoy, con esta modificación, lo bueno es que tú puedes conseguir tu permiso de residencia por cuenta ajena, pero se te habilita a trabajar también por cuenta propia, o al revés. Entonces, bueno, la compatibilidad cuenta ajena, cuenta propia, se da, y no es necesario que exista un trámite, y además muy engorroso, porque era bastante complicado, con las oficinas de extranjería. Así que en este sentido también hay más libertad, más seguridad para las personas extranjeras que residen en nuestro país, y ya no hay que tener tanto miedo en el sentido de si me quedo sin empleo, qué voy a hacer, porque bueno, te abren las puertas para poder ser autónomo o poder cambiar fácilmente de empresario. Hablando sobre cuestión de trabajo, pues hacemos referencia a lo que es el permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Hasta día de hoy, como estaba en la ley, pues bueno, se tenía muy en cuenta, había que hacer un proyecto empresarial, y en ese proyecto se tenía muy en cuenta pues que fuese una actividad relevante, ¿no?, para la economía española, o por ejemplo se tenía muy en cuenta y se daban muchos puntos a la hora de crear empleo, ¿no?, ser grandes empresas que aportasen pues mucho dinero con el tema de los trabajadores, de crear empleo y bajar las cuotas, ¿no?, de desempleo. Pero bueno, con esta modificación aparece por primera vez en la ley de extranjería la palabra autoempleo, pues dando un poco respuesta, ¿no?, a lo que es la actualidad, y es que muchas personas, tengan oficina física o no, pues por necesidades se han tenido que hacer autónomas, ellos mismos, solos, sin trabajadores, y bueno, pues al final es gente que aporta un dinero, ¿no?, a la economía española con sus cotizaciones, sus pagos de impuestos, etcétera. Entonces, en este caso, ya es tan válido el autoempleo como el ser una gran empresa o el ser un gran autónomo que creaba empleo para otros ciudadanos que se encuentran en España, o que aportasen proyectos, digamos, innovadores, o que aportasen importancia, ¿no?, a lo que es la economía española. Así que eso también muy bien, porque ayuda. Otro de los supuestos en el caso de las renovaciones, y que se me ha olvidado antes decir, es que bueno, antes, cuando tú tenías un permiso de trabajo por cuenta ajena y tenías que renovar, bueno, habían varios supuestos, pero si tú estabas como demandante de empleo y había acabado tu contrato por causas ajenas a tu voluntad, es decir, porque hubiese sido un fin contrato en los casos de contratos temporales, o hubiese sido un despido, tenías que haber cotizado 6 meses. Actualmente esto se ha acabado. Ahora lo que te están exigiendo es que haya un mínimo de cotización de 3 meses y que estés dado de alta como demandante de empleo y en una búsqueda activa de empleo. Así que también súper buena noticia.
Y bueno, se nos van acabando ya un poco las novedades, pero todavía nos queda algo. Tema estudiantes. Los estudiantes, como sabían, era un permiso, ¿no? Se daba un permiso de estudios, de estancia por estudios, y lo que estaba ocurriendo es que si tú querías trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, tenías que hacer todo un proceso largo y pesado para poder conseguir esos permisos, ¿no?, de trabajo asociado a tu permiso de estancia. En estos casos, esto sigue existiendo, ¿vale?, para determinados estudiantes, pero bueno, se hace como una especie de mención a aquellos estudiantes que estén en estudios superiores de formación reglada o estudios para formación profesional. Te dice que, concretamente, cuando se trate de estudios superiores, de una formación reglada para el empleo o destinada a la obtención de un certificado de profesionalidad o una formación conducente a la obtención de la certificación de aptitud técnica o habilitación profesional necesaria para el ejercicio de una ocupación específica. Bueno, leyendo esto, la verdad es que hay veces que tienes que leerlo varias veces para entender qué te dicen, pero bueno, a grandes rasgos yo lo que entiendo es que para aquellos que sean unos estudios superiores, por estudios superiores se entienden universitarios, máster, doctorado, etcétera, así como aquellas personas que sea una formación reglada para el empleo o un certificado de profesionalidad, yo aquí lo entiendo como una formación profesional. Porque bueno, volvemos a lo mismo de siempre, que hay ciertos puestos de trabajo que en España no se encuentran personas que no están, digamos, habilitadas o capacitadas para ejercerlos, o que bueno, pues hay una fuga, ¿no?, de personal que no quiere trabajar en estos puestos de trabajo, y bueno, pues siempre viene bien, ¿no?, que vengan personas nuevas y que vengan con ganas de ocupar esos puestos de trabajo. Entonces, esto está pensado, yo creo, para estos casos, y en estos casos lo que se dice es que no se tendrá que pedir esa autorización de trabajo adicional al permiso de estudios, sino que ya vendrá contemplada en su tarjeta de estancia por estudios. Para el resto de casos sí, ¿vale? Esto tendrán que, a lo mejor, imagino, desarrollarlo un poco más, pero bueno, súper buena noticia también. Y bueno, para acabar, digamos, las novedades más importantes y más destacables que hemos visto, hacemos referencia a la modificación de un permiso de estancia, sobre todo a nivel de estudiantes, a un permiso de residencia y trabajo. Como les decíamos, súper importante, ya no te condiciona ni te limita por cómo lo hayas presentado, si por cuenta ajena o por cuenta propia, porque se te concederá un permiso de residencia con permiso de trabajo en general, ¿vale?, que tú podrás ir modificando sin pasar previamente por extranjería a la hora de modificar, ¿no?, si lo tienes como cuenta ajena, no tendrás que pasar por extranjería para si el día de mañana quieres hacerlo por cuenta propia, como les decíamos anteriormente. Importante, antes en el reglamento se indicaba que, salvo aquellas estudiantes que se dedicasen a lo que es el ámbito de la salud, el resto de estudiantes, para hacer estas modificaciones, tenían que presentar el trámite condicionado a que hubiesen estado previamente como estudiante 3 años. A día de hoy, en el reglamento, en la modificación, en el texto, no se dice nada sobre ello, por lo tanto entendemos que este requerimiento previo de 3 años en España se ha eliminado. Habrá que ver también. Y luego otra de las cosas que hemos visto pues que ayuda, ¿no?, es el momento en el que se puede presentar esta modificación. Antes de modificarlo se hablaba de los 90 días previos a la finalización del permiso de estancia, ¿vale? Había gente pues que se confundía con las renovaciones, que como saben son 60 días previos, 90 por detrás de la fecha de caducidad. Y ahora en la modificación pues también se habla de 60 días previos, 90 posteriores, por lo tanto esto también es un gran beneficio. Y nada, poco más que contarles, la verdad. En teoría se habla de que se va a crear una unidad de tramitación de expedientes de extranjería. Esperemos que esto lo hagan rápido y sean eficientes, porque salvo en algunas ciudades donde hay menos carga de trabajo, el resto de ciudades están colapsadas y los plazos de espera a obtener respuesta por parte de la administración son eternos. Y bueno, se dice
que aquellas solicitudes que se hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigor en este texto se le aplicará la normativa que en su día estaba vigente, es decir, el reglamento que tenemos hasta día de hoy. Y bueno, que salvo solicitud de la persona interesada de que se le aplique estas novedades o cuando se compruebe que efectivamente lo que se ha aprobado actualmente beneficia a los residentes y solicitantes que hay ahora, pues se aplicará lo nuevo. Y bueno, más o menos creo que hemos hecho un repaso general dentro de lo que cabe lo más rápido posible, aunque el vídeo se ha ido ya a más minutos de lo que estamos acostumbrados. Pero nada, indicarles eso, 14 de agosto empieza a tener validez las novedades. Lo único, por favor, porque estamos recibiendo, y es comprensible, ¿no? La gente se ha vuelto un poco loca con este tema, es comprensible, pero que tengan paciencia porque ahora mismo saturados de faena, entre llamadas, emails, correos, WhatsApps. Entonces, por favor, tengan un poco de paciencia, que sepan que todavía esto no se puede aplicar hasta el día 14 de agosto. Y bueno, dudas que tengan, habilitados comentarios. Si ya quieren mayor asesoramiento, una primera consulta o que seamos nosotros los que gestionemos sus trámites, entonces ya habilitado lo que es el correo electrónico y el teléfono que sale en pantalla, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias, espero que sea mucha gente la que venga beneficiada, o sea, sí, lo van a ser muchas personas las que estén beneficiadas por estas novedades y esperemos que nos dure también mucho tiempo, que no haya una modificación de la nueva normativa, pues si hay un cambio de gobierno o si no hay cambio de gobierno y que a lo mejor lo piensen distinto y haya una modificación. Así que bueno, a día de hoy aprovechen los que se encuentren en supuestos de estos para arreglar su documentación y beneficiarse de las mejoras que se han aprobado. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos, eso sí, explicando todo mucho mejor y con más detenimiento. Un saludo.